Hola, Dios te bendiga. Seguimos con nuestras clases y hemos estado viendo el tema de las grandes civilizaciones o el origen de las grandes civilizaciones. Luego de haber visto todo el tema de la prehistoria eh, y con la historia, con la invención de la escritura en adelante y en la época de la revolución neolítica, lo que es el descubrimiento de la agricultura. Entonces comienza el desarrollo de lo que conocemos como las grandes civilizaciones. Ya en la clase anterior estuvimos viendo en general que la importancia de disponer de buena cantidad de agua, ¿verdad? De los ríos. Por eso se le llaman sociedades hidráulicas o culturas hidráulicas o imperios hidráulicos, ello por el tema de la disponibilidad de agua. Ya vimos el contexto y la introducción, diríamos. Entonces ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en la primera gran civilización, que es la civilización o el imperio egipcio. Así que vamos a irnos con lo que dice a este respecto el imperio egipcio, ¿ya? Así que, bueno, atención, y ahí nos vamos. Ok, ahí bueno, tenemos un par de egipcios haciendo tallando, ¿verdad?, las imágenes de los faraones. El imperio egipcio o la civilización egipcia tiene sentido en tanto está el río Nilo. Ya les reitero lo importante que es la disponibilidad de agua. El río Nilo, que recorre gran parte de África, nace en el centro del continente africano, en el lago Victoria, y recorre casi 7.000 kilómetros, desembocando posteriormente en lo que se llama el delta, en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Es decir, durante 3 meses se provocaba lo que se llamaban las inundaciones, pero a ambas riberas del río Nilo se levantaban tremendos construcciones, templos, ¿verdad? El templo de Luxor, el de Karnak, que aquí no se nombra, pero también estaba, y ciudades importantes como la de Tebas, ¿verdad? También las pirámides de Gizeh, que son las grandes pirámides que todos conocemos, y en verano y durante esos 3 meses, como mencionaba, se desborda el río Nilo, dejando una zona muy fértil, porque el río trae todo lo que se llama el limo, que es la sustancia biológica, diríamos, necesaria para el cultivo, es decir, es muy fértil, ¿ya? Y entonces creían que esta crecida del Nilo, por supuesto los egipcios eran politeístas, que se debía a un dios, ¿ya? Y entonces ese dios se levantaba y permitía que pasara el agua, así lo explicaban ellos. Y con ese crecimiento del río Nilo, ¿verdad?, o esas inundaciones, se provocaba entonces este limo, dejaba el limo y dejaba una llanura muy fértil en torno al río Nilo, que permitió la práctica de la agricultura de una manera intensiva, es decir, que producía mucho. Pero también el río Nilo era un lugar donde se pescaba, ¿verdad? O sea, la pesca era también importante. Toda la flora y la fauna, ¿verdad?, en torno a grandes ríos es bastante importante. Así que era un centro y un motivo de bendición para la cultura egipcia, al punto de decir de que sin el río Nilo nunca jamás hubiese existido la cultura egipcia que nosotros conocemos en la antigüedad. Bueno, es un río que contiene cocodrilos, ¿verdad? Como vemos aquí en el continente africano. Esto llega mucho más abajo en el lago Victoria, incluso otro lago anterior que es el Jorge o Eduardo, que es nombre de ingleses, y recorre, ¿verdad?, casi 7.000 kilómetros, y ahí a ambos lados están los tremendos templos, ¿verdad?, y ciudades que se levantaban. Ahí está el templo de Karnak, que hacíamos mención, ¿ya? Ahí están las pirámides de Gizeh. Toda esta zona que se ve verdecita, ¿verdad?, está el río, está lo amarillo y verde. Todas estas zonas son llanuras muy fértiles,
que es la que permitía, ¿verdad?, el cultivo intensivo, que decir de aquí del delta, ¿verdad?, tremendas extensiones de tierra, ¿verdad?, de llanura fértil, en la cual se practicaba la agricultura, como hemos dicho, de manera intensiva, es decir, una tremenda producción. Por eso se levantaron como una gran ciudad y un gran imperio con mucha población. Bueno, lo más conocido, todos, que la gente cuando se habla de Egipto inmediatamente piensa en las pirámides, porque son los monumentos más impresionantes que han dejado, junto con el Valle de los Muertos, ahí donde está la Esfinge, ¿verdad?, ese león con cabeza de hombre, que su objetivo era servir de tumba, ¿verdad? Son tumbas monumentales. Y bueno, evidentemente se trabajaba en esas muchos años construyendo esas tumbas, ¿verdad?, esas pirámides, esos lugares donde poner en los sarcófagos a las personas más importantes, porque no todos tenían el dinero ni la capacidad de hacerse tumbas. Sí, hacían pequeñas pirámides los que eran más acaudalados, pero esto era solo de los grandes emperadores. Y eso era porque ellos creían en la vida de ultratumba, es decir, vida después de la muerte. Y ahí está la creencia, ¿verdad?, de que ellos iban a recorrer un camino, ¿verdad?, y que le iban a pesar el corazón, y iban a haber distintas deidades, distintos dioses que lo iban a ir, diríamos, juzgando, y que iba a llegar al final y le iban a pesar el corazón conforme a cómo había actuado, siempre creyendo que después de eso, ese mismo cuerpo, y por eso que lo conservaban, por eso que lo embalsamaban y lo metían en los sarcófagos, de esa manera los vaciaban. Embalsamar es que sacaban todas las vísceras, todas las tripas, todo, y los rellenaban, ¿verdad?, por dentro con una sustancia y esencias que permitían la conservación, esperando ellos, creyendo de que podían volver a usar esos mismos cuerpos, por eso los conservaban, y así construyeron esta arquitectura monumental, ¿verdad? Y lo hacían, ¿verdad?, estos egipcios por el desarrollo que lograron en el aspecto matemático también. Se construyeron, como hemos dicho, Cairo hoy día es la capital de Egipto, ¿verdad? Alejandría está ahí en la zona, ¿verdad? Ahí está Alejandría, que era el centro político, digamos, y cultural más importante de Egipto. Entonces ahí se construyeron las 10 pirámides que son las más importantes o las más conocidas, que es Keops, Chefren y Miserino, que son las 3 más grandes que existen. Aquí se ve, ¿verdad?, una imagen de cómo trabajaban y desplazaban esos tremendos bloques de tierra, o de roca, para poderlas ir montando y ir formando las pirámides. Las pirámides no son lisas, sino que, como se ven, son de tipo escalonada, que claro, al mirarlas desde lejos se ven como lisas, ¿verdad?, con una base cuadrada, pero son escalonadas por todos lados, ¿ya? Y así iban trabajando y demoraban muchísimos años construir cada una de ellas. Una vez que estaban listas y que había sido mandada a construir por el emperador X, cuando él moría, lo enterraban, lo metían en el sarcófago, lo momificaban, ¿verdad?, hacían lo que ya les comenté, pero también ahí le acompañaban, ¿verdad?, a veces familiares, sus criados, animales, ¿verdad?, incluso dejaban hasta comida, porque como siempre creía que en el juicio, aquel después de morir que iban a recorrer, que iban a volver a vivir, iban a poder usar ese mismo cuerpo y iban a querer comer, entonces hasta eso le dejaban comida y también sus tesoros. Por eso que fueron las tumbas, ¿verdad?, de los egipcios fueron robadas, saqueadas con las investigaciones, ¿verdad?, porque guardaban mucho oro y toda su riqueza, y de esa manera es que han sido, ¿verdad?, en el tiempo esas tumbas saqueadas. La más reconocida es la de Tutankamón, ¿verdad?, o Tutankamón, como todos lo conocen, un emperador que tenía 15 años, que murió muy joven, ¿verdad?, y lo que aparece es su cara, ¿ya? Bueno, el proceso de momificación está aquí, ¿verdad?, de cómo era sacar todos los órganos, ¿verdad?,
las vísceras se llaman, los órganos, las vísceras, entre ellos también las tripas y todo aquello. Era sacarlo, ¿verdad? Y rellenarlo. ¿Ah? Ponían hierbas aromáticas, un montón de esencias para evitar que el cuerpo se descompusiera. ¿Ah? Y al final eran vendados por completo con vendas de lino, una tela muy fina, ¿verdad? Por eso que tenemos el concepto de la momia, porque eran vendados completos. Cuando ya estaba totalmente vendado, se metía en el sarcófago, que es como el ataúd, y se metía en la tumba o en la pirámide, acompañado de un montón de otras cosas, entre comillas, herramientas, tesoros, e incluso algunas de sus criados que los metían vivos y evidentemente morían ahí dentro, ¿ya? Esperando siempre ellos poder atravesar ese juicio, ¿verdad? Y para ellos tenían una especie de manual, que pudiéramos compararlo un poco como la Biblia para nosotros. Ellos tenían como un libro que se llamaba el Libro de los Muertos, en donde explicaba todo el proceso que ellos debían recorrer para atravesar ese juicio, diríamos, y poder salir al final victorioso, que les pesara en el corazón y pudieran volver a la vida con ese mismo cuerpo, ¿ya? Otro de los elementos fundamentales y más reconocido también de los egipcios fue en la escritura. La escritura ya había sido inventada por los sumerios también, pero ellos la desarrollaron de manera distinta. Es una escritura jeroglífica, pictórica, ¿verdad? En base a símbolos y dibujos. Entonces permitían llevar la cuenta, ¿verdad?, de la historia y también la administración. Ellos, los escribas, ¿verdad?, eran personas muy especializadas y muy importantes. Escribían, ¿verdad?, con estos signos, ¿verdad?, estos jeroglifos que le dan evidentemente un significado. Ellos entendían que la escritura era un regalo que habían recibido de los dioses, y por eso que escribían todas las cosas que ellos consideraban importantes. Por eso que con la invención de la escritura nace la historia, porque empiezan a dejar registro de sí mismos. Al principio escribían en las piedras, ¿verdad?, en las mismas tumbas, pero posteriormente empezaron a escribir, ¿verdad?, en trozos de barro, en vasijas, y luego en telas, con tintas, en tela, y unas telas como una especie de papel o de cartón, ¿verdad?, que fueron los llamados los papiros, que se fabricaban con plantas que eran extraídas justamente del río Nilo. Y así fueron dejando registro de sí con su escritura, la que ellos desarrollaron, la escritura jeroglífica, y así fue que un personaje, ¿verdad?, por allá a mediados del siglo XIX, ¿verdad?, y ya cerca del siglo XX, llamado, o el siglo XX, ya no recuerdo bien, habría que buscarlo bien. Te dejo esto de tarea. Champollion. Champollion fue quien, no, en el siglo XX, perdón, me corrijo, en el siglo XX. Champollion fue quien descubrió, que logró decodificar, mejor dicho, en la escritura egipcia. Él logró, a través de una piedra que se encontró, que es la piedra Rosetta, él logró entender cada uno de estos símbolos y el significado que tenían o el sonido que podían dar. Y así fue que se pudo, diríamos, descifrar lo que los egipcios dejaron escrito en las tumbas y en los distintos lugares. La cultura o civilización egipcia. Fueron un imperio muy grande que invadieron y dominaron gran parte del mundo antiguo, y que solo después fue reemplazado por el imperio griego. Los griegos en primera instancia y posteriormente los romanos. Ahí con los romanos, ¿verdad?, es cuando ya definitivamente decae como tal, como imperio. No es que haya dejado de existir, porque hasta el día de hoy existe, ¿ya? Eso es en cuanto al imperio egipcio. Bueno, esto es un resumen de los sumerios y de los babilonios, o sea, de la cultura mesopotámica, de su arte. Bueno, ahí está la dirección, inicio de las civilizaciones.blogspot.com, para revisarlo, pero ya habíamos hablado de estos personajes, ¿verdad? Ahí está la escritura que los babilonios también desarrollaron.
que también este ya es más, diríamos, podríamos decir como alfabética, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿ya? Bien, eso es lo que tenemos respecto de del Imperio Romano, del Imperio Egipcio, ¿ya? Abarcó más o menos, comenzó en una línea de tiempo, o surgió en torno al 5000 antes de Cristo, ¿verdad? Todo lo que se llama la unificación, porque antes habían pueblos aquí en el Bajo Egipto y habían pueblos acá en el Alto Egipto, pero este río Nilo fue quien logró la unificación de los egipcios, creando lo que se llama el gran imperio, la gran civilización egipcia, ¿verdad? Estamos hablando del año 5000 cuando estaban los grupos, pero alrededor del 3000 se logró la unificación y los reyes comenzaron a llamarse faraones, ¿ya? Y esto duró alrededor de 1500 años a la influencia egipcia, y después ya vinieron otros pueblos, entre ellos los babilonios, que tomaron dominio en esta otra zona que es de la Babilonia, Éufrates, Tigris, ¿verdad? Que ya hemos visto por los ríos. Y hay otros imperios que terminan después, como por ejemplo el imperio griego, que también se desarrolla cuando este decae por el año 1000, se desarrolla un poquito más allá arriba, ¿verdad? Donde está la península de los Balcanes, y eso vamos a hablar en la próxima clase, de los griegos en particular, de los atenienses, de los espartanos, ¿verdad? Y de toda la magna Grecia. Y ellos se subrogan, ¿verdad?, en ese poder, comenzando con la civilización micénica, de la que ya habíamos hablado en la clase anterior, ¿verdad?, los micenos, y que dan origen a los pueblos indoeuropeos. Estos son africanos, ¿ah? Los otros son indoeuropeos, allá en la península de los Balcanes, donde estaba Grecia. Y ellos son los que después toman la autoridad que dejó, o el vacío que dejaron los egipcios, son los griegos que toman aquella función, ¿eh? Y posteriormente, ¿verdad?, a partir del 700 antes de Cristo, empieza también acá en el otro lado, que es la península itálica, ¿verdad?, la bota de Italia, comienza a desarrollarse lo que va a ser posteriormente el Imperio Romano. Primero comienza con una monarquía, la etrusca, pasa a ser después una república, la fundación de Roma y una república romana, y termina siendo el Imperio Romano, quien también se subroga, así como los griegos lo hicieron de Egipto, ellos se subrogan en la autoridad de los griegos, y sigue y termina el periodo de lo que conocemos nosotros como la antigüedad, ¿ya? Entonces, como tarea para que usted desarrolle, entonces me va a investigar sobre la religión egipcia. Ya dijimos, eran politeístas, pero tenían ciertos dos dioses bastante importantes. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer es investigar sobre la religión egipcia, que era politeísta, pero me tiene que nombrar los dioses más importantes, en qué era lo que creían. Eso es lo primero. Lo segundo, me va a investigar sobre la estructura social, ¿verdad?, de la sociedad egipcia, cómo estaba organizada la sociedad. Todas las sociedades siempre son pirámides, quienes estaban arriba, quienes estaban al medio y quienes estaban después abajo, ¿ya? Y en tercer lugar, el tema de la historia, ¿verdad?, de las dinastías, cuándo se forma, cuándo entra en decadencia y cuándo termina, con qué literalmente desaparece, ¿ya? Como una especie de línea de tiempo y hechos más importantes respecto de los egipcios. ¿Ok? Bien. Eso entonces es todo por ahora, y después seguiremos con los griegos. Ok. Bien, pues, Dios le bendiga y que le aproveche el estudio. Chao, chao.